Bueno, pues seguimos con la tercera conferencia de hoy. En este caso está a cargo de Mireia Romero, bajo el título El templo de Isis en Pompeya, de culto romano a mito en época moderna y contemporánea. Mireia es catedrática de Historia Antigua por la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la misma institución. Ha sido la investigadora principal de varios proyectos de investigación, entre ellos Recepción e Influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica, y actualmente codirige el proyecto La Antigüedad modernizada, Grecia y Roma al servicio de la idea de la civilización, orden y progreso en España y Latinoamérica, financiados ambos por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y la Unión Europea. Ha publicado varios libros y numerosos artículos y capítulos de libro en revistas y editoriales de prestigio. Es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y hoy creo que nos vamos a ir de viaje con Isis hacia donde nos lleves. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Debo comenzar mi intervención, por supuesto, dando las gracias a las organizadoras de este encuentro, a Isabel Olves y a Esther Pons por haberme invitado a participar en un foro en el que, confieso, me siento como una intrusa. Después de este animado debate que se ha tenido que cerrar aceleradamente porque seguramente hubiese dado para horas, pues ahora vengo yo a hablar de un tema que se sale totalmente de contexto. Porque voy a hablar, por un lado, del culto isíaco en el mundo romano y más concretamente en un espacio físico muy determinado, que es una ciudad, Pompeya. Y, por otro lado, voy a abordar el tema también desde el punto de vista de la recepción de ese culto isíaco y de esos restos arqueológicos desde que fueron descubiertos en el siglo XVIII. Con lo cual, les ruego que sean benevolentes conmigo porque no puedo competir con mis colegas egiptólogos que tanto saben sobre todos estos temas. Bueno, como todos ustedes saben, Pompeya es un lugar muy conocido y reconocido por todos porque es una ciudad romana que fue arrasada por un volcán en el año 79 después de Cristo, por el Vesubio. Y desde que fue redescubierta en el siglo XVIII, las excavaciones comenzaron en 1748, financiadas por el que entonces era todavía rey de Nápoles y después sería rey de España, Carlos III, pues se ha convertido en un lugar de referencia, absolutamente conocido por todo el mundo, visitado por millones de personas al año. Uno de los lugares más emblemáticos que se encontraron en este yacimiento es un templo que está dedicado a una diosa egipcia, que es la diosa Isis. No es algo exclusivo de Pompeya, aunque yo me vaya a centrar precisamente en este espacio y en este culto, en esta ciudad campana, pero sí que es un culto que tuvo además una amplia difusión en todo el mundo romano. Sabemos que en Pompeya este templo probablemente es de finales del siglo II antes de Cristo, si bien sufrió una completa restauración después del año 62-63. ¿Por qué? Porque en este año, se duda exactamente de la fecha, probablemente fue en el 63, hubo un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. De hecho, cuando se produjo la explosión del volcán en el año 79, todavía buena parte de la ciudad aún no había sido reconstruida. Uno de los lugares que sí que había sido totalmente restaurado es este templo dedicado a Isis, y además lo sabemos porque se encontró una placa donde nos indican que Numerio Pepidio Celsino, que es hijo de Numerio, era hijo de Numerio Pepidio Ampliato, había restaurado el templo de Isis. Por supuesto, eso se había hecho constar en una placa porque había que ser un benefactor y todo el mundo tenía que saberlo. Lo curioso, además de este hecho, es que Numerio Pepidio Celsino tenía solo 6 añitos y gracias a eso entró en el Consejo Ciudadano. Su padre no podía entrar en el Consejo Ciudadano porque era liberto, pero sí podría su hijo. Entonces, por eso fue el Papa el que pagó la restauración del templo y otras muchas cosas probablemente. Por ejemplo, sabemos también que dedicó esta estatua de Dioniso Osiris también en el templo de Isis en Pompeya. El templo es pequeñito,
Es un edificio que se hizo muy popular, luego veremos por qué, pero en realidad es un edificio bastante pequeño. Aquí ven algunas imágenes desde la parte frontal, la parte posterior, ven en la imagen de abajo otros elementos, ahora vamos a ir viendo un poquito cómo es. Está rodeado de un gran muro. Esto lo que les estoy mostrando es una maqueta que se realizó en el año 1879. Si han estado en el Museo Arqueológico de Nápoles la habrán visto, porque todavía se exhibe. Es la situación en la que estaba el yacimiento justo en ese año, hasta 1879. Y esto nos permite ver pues, en muchos detalles, incluso de algunas zonas del yacimiento que actualmente pues, se han perdido por diferentes circunstancias, a veces por negligencia, ha habido unos años muy malos para el yacimiento, también por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Pompeya fue bombardeada por los aliados, en este caso, y sufrió grandes daños. Bueno, aquí lo que ven en la imagen les quería mostrar, porque se ve muy bien en esta maqueta, es cómo estaba ubicado el templo de Isis, que como ven está aquí prácticamente como un poquito encajonado, así, entre el Teatro Grande de Pompeya, el Teatro Pequeño, que es el Odeón, el Cuartel de los Gladiadores, que está un poquito más hacia acá. Aquí lo que tenemos en esta parte es otro edificio, que es también un santuario. Se ha dudado, primero se atribuyó a un templo dedicado a Esculapio, es probablemente, o ahora hay más datos a favor de que sea un templo dedicado a Júpiter Miliquio, en fin. Pero como ven está ahí un poquito encajonado y se ve muy bien cómo estaba rodeado por un gran muro, ¿no? Y en esta planta lo ven también muy bien, ¿no? Esta sería el gran muro. La entrada, como ven, es una entrada pequeñita, lateral, y después se ve que está totalmente rodeado por un pórtico. El templo está elevado sobre un podio, la cela está aquí, elevada sobre un podio. Después hay distintas instalaciones, hay un altar justo enfrente, otro edificio enfrente que es donde había un pequeño estanque, donde probablemente se traía agua del Nilo para ritos de purificación y demás que se usaban en el culto. Detrás hay una gran sala que se conoce como el Ecclesiasterion, que sería pues, como una sala para banquetes rituales. Allí se han encontrado además numerosos objetos, algunos de ellos probablemente sean exvotos que se almacenaban también en ese lugar. Hay una zona que probablemente sea de vivienda de los sacerdotes. Esto era también una peculiaridad frente a los cultos tradicionales romanos, el hecho de que los sacerdotes viviesen dentro del templo. Otra zona que se conoce como el Sacrarium, que es otra zona, y entonces en todo este entorno, cuando se excavó, pues se localizaron pinturas, esculturas de carácter egipcio, pero no propiamente egipcio, más bien egiptizante, es decir, pasado por el filtro romano, ¿no? Como se ve muy bien en otro lugar muy emblemático que es la Vía de Adriano en Tívoli, ¿no? Donde hay muchas esculturas egipcias, pero no es la típica escultura egipcia, sino una escultura que llamamos egiptizante porque pasa por el filtro y por la estética romana. Aquí tienen otra maquetita para que vean y se hagan una idea, ¿no?, de cómo sería este santuario. Como digo, pequeño, discreto, ¿no?, que a veces resulta sorprendente que haya tenido tanta fama y se le haya dado tanto impulso, sea tan conocido, cuando es uno de los edificios, eso sí, mejor conservados también por el hecho de que, como les comentaba, había sido restaurado muy poquito antes de que estallase la erupción del volcán, o sea que estaba nuevecito, ¿no?, cuando fue de nuevamente destruido. Decorado, como les decía, con pinturas, con estucos, y, por supuesto, pues, donde se han encontrado toda una serie de elementos asociados al culto isíaco. La escultura dedicada a la diosa Isis, como la que ven aquí en la pantalla, que está actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, donde ven ese aire egiptizante, ¿no?, que les comentaba y que se aleja del estereotipo propiamente egipcio. Estelas con escritura jeroglífica. Esto ya nos da un indicio de por qué también, ¿no?, ese atractivo que tuvo el descubrimiento de este templo. Tengan en cuenta que cuando se va a comenzar a excavar, Napoleón aún no ha llegado a Egipto, no se ha dado a conocer, ¿no?, mundialmente Egipto ante los ojos del mundo occidental. Entonces todo esto resultó verdaderamente sorprendente, ¿no? La escritura jeroglífica, las pinturas
del templo. Aquí, por ejemplo, pues tienen unas pinturas de una de ellas donde está representada una ofrenda a la estatua de Harpócrates por parte de un sacerdote. Hay varias pinturas de sacerdotes, también con esa estética muy alejada de la estética de los sacerdotes de los cultos previamente romanos, ¿no? Con la cabeza afeitada, con el traje de lino y portando además elementos muy característicos. Estas pinturas, por ejemplo, son del pórtico. Esta es esta zona donde estaba ese estanque con el agua que probablemente se traía del Nilo, no tenemos tampoco una confirmación exacta, o sea, a veces se rellenaba con agua de otro lugar si fuera necesario, pero bueno, en principio aquí se ven muy bien los estucos, por ejemplo, que decoraban esta parte del edificio. En la parte del eclesiasterion, que es esa sala posterior, pues apareció todo tipo de pinturas. Todas estas pinturas actualmente están en el Museo Arqueológico Nacional porque se cortaron, como ya saben, el uso habitual al principio de las excavaciones era cortar las pinturas, enmarcarlas como si fuesen cuadros y llevarlas entonces a Portici, al Palacio de Portici, que es donde se crea el primer museo orcolanense, ¿no? Después, cuando les desborde la cantidad de objetos y de hallazgos que han ido sacando a la luz en Herculano también, donde habían comenzado antes las excavaciones en 1738, y también en Estavia, pues van a trasladar todas estas colecciones a Nápoles, al lugar donde actualmente todavía se conservan, ¿no? En ese mismo edificio. Aquí, por ejemplo, tiene esas representaciones también de Io, que como saben llega, según el mito, llega a Egipto, tiene todavía los cuernecitos, ¿no? Porque se ha transformado en vaca, Zeus lo ha transformado en vaca y todavía tiene los cuernecitos, ¿no? Y se produce esa especie de asimilación con Isis, que aparece con la cobra. En el Sacrarium aparecen estas escenas que se han relacionado con dos aspectos interesantes. Uno de ellos es el viaje probablemente de Isis buscando los restos de Osiris, pero también con una fiesta que era muy popular en el mundo romano, que ya había sido popular en el mundo griego, pero que conocemos sobre todo muy bien gracias a Puleyo. Bueno, muy bien, bastante bien, que es el Navigium Isidis. El Navigium Isidis era una fiesta que se celebraba el 5 de marzo para abrir la temporada naviera. Isis tiene un culto muy asociado al mar. Ustedes ya saben que lleva el epíteto de Faria, por el faro, Pelagia, Euplea, que son, por otra parte, apelativos que llevan también otras diosas del ámbito grecorromano. Afrodita, Venus, por ejemplo, es también Euplea, como una diosa de la buena navegación. Y por ello, en el mundo romano se va a hacer muy popular esta fiesta con la que se abría oficialmente la temporada naviera, ¿no? Saben que navegar era muy peligroso, todavía lo sigue siendo incluso en la actualidad, hay naufragios. En el mundo antiguo era verdaderamente una actividad de riesgo, pero absolutamente necesaria, era mucho más rápido, se podía llevar un cargamento mucho más grande, era mucho más fácil trasladar todo y moverse de un lugar a otro del Mediterráneo por mar a hacerlo por tierra. Y ello implicaba, evidentemente, la necesidad de contar con divinidades que protegiesen a los navegantes. Navegar durante el invierno es mucho más arriesgado, por eso la temporada naviera se abría oficialmente el 5 de marzo. Eso no significaba que durante el invierno se interrumpiesen las navegaciones, no se podían quedar aislados, pero sí que es verdad que se disminuían, los seguros crecían también, porque había que asegurar los barcos y los cargamentos. Entonces, bueno, con la llegada ya cerca de la primavera se abría esa temporada oficial. Y en esta fiesta lo que se hacía era, desde el templo de Isis, y como digo, esto lo describe, como muchos sabrán muy bien, Apuleion, el asno de oro, esa procesión en la que se sacaban las imágenes del templo de Isis, se llevaban hasta el puerto en una ceremonia, con una procesión, donde iban los sacerdotes, las mujeres también, lanzando flores. Allí esperaba un barco que se purificaba con una antorcha, con azufre, con un huevo. Se hacía una especie de libación en el mar con un puré de leche. Y este barco, que estaba decorado con pinturas y que tenía una vela donde estaba bordado el deseo de buena navegación, se botaba y una vez que se alejaba y se perdía de vista,
de nuevo se retornaba al templo, donde se hacían de nuevo otra serie de votos y con ello quedaba inaugurada la temporada naviera. Es probable que estas imágenes estén haciendo alusión a este viaje, a esta ceremonia que, por otro lado, pues, tiene una cierta persistencia en el tiempo, ¿no? Todavía a día de hoy, por ejemplo, durante la fiesta de la Virgen del Carmen, se saca a la Virgen, se la monta en un barquito y se la hace una procesión en el mar, ¿no? En estas similitudes, ¿no?, tan interesantes que encontramos entre estos cultos. Por supuesto, aparecen pues, todo tipo de vestigios asociados al culto, como los instrumentos musicales, los címbalos, el sistro, ¿no?, que están tan asociados a los cultos isíacos y bueno, se encontrado otra serie de elementos como por ejemplo los braseros que aparecen también en otros lugares. No sabemos exactamente hasta qué punto era exitoso en el siglo I el culto de Isis en Pompeya, pero intuimos que era tenía una muy buena acogida, probablemente, ¿no? No solamente porque tuviese un templo exclusivamente dedicado, sino porque además se han encontrado vestigios en otros lugares del yacimiento que apuntan también a este gusto, ¿no?, por el mundo egipcio, por los cultos egipcios y por ese estilo egiptizante, ¿no? Les muestro algunos ejemplos. Esta imagen que tienen, por ejemplo, de la Villa de los Misterios, esta gran villa que está fuera de la muralla de la ciudad de Pompeya, donde aparece, por ejemplo, ese tipo de decoración, o incluso también imágenes de sacerdotes, igual que aparecían en el templo de Isis, lo cual podría ser más común, aparecen también imágenes de sacerdotes en casas, o sea, en domicilios particulares, ¿no? Por ejemplo, en la casa de Lorello Tiburtino, donde aparece con este instrumento musical. Muy interesante el hallazgo, por ejemplo, de la Casa de los Amores Dorados, donde aparece un larario, bueno, tiene además dos lararios, uno, ahora vuelvo sobre esta imagen, donde están las imágenes tradicionales, además, en este caso pues están Júpiter, Juno y Minerva, y otro larario donde están representados en una de las paredes, están Anubis, Harpócrates, Isis y Serapis. Y al otro lado, pues toda una serie de elementos relacionados con el culto, ¿no? El sistro, la cista, una sítula de plata, una patera, probablemente también de plata por el color con el que están pintados, la cobra, es decir, elementos totalmente y directamente vinculados además con el culto isíaco, de que por otro lado sabemos mucho, ¿no? Está muy extendido por todo el Mediterráneo, aquí por ejemplo en la península ibérica también hay muchos vestigios, ¿no?, del culto isíaco y del que conocemos muy bien, ¿no?, todos los elementos rituales que se usaban en las ceremonias. Luego además tenemos las serpientes, ¿no?, simbolizando esa protección, ¿no?, del Agdos Daimon, esos demones buenos, también en el mundo romano muy asimilados al genio, ¿no?, como este ser, ¿no?, que acompaña, protege a los miembros de la familia. Por ver algún otro ejemplo, muchas decoraciones también con paisajes nilóticos dentro de Pompeya, pinturas y mosaicos, donde aparecen pues, animales además propiamente de Nilo, por los hipopótamos, los cocodrilos, los ibis, ¿no? Hay que tener en cuenta que para todo el mundo grecorromano, Egipto era un lugar muy exótico, ¿no? Claro, Heródoto, recuerdan que estaba absolutamente fascinado, le dedicó un libro entero, porque es que le parecía, al lado de los riachuelos que habría en Grecia, pues claro, ver el Nilo era una cosa absolutamente fascinante, ¿no? En la Casa del Huerto, donde encontramos también representaciones así de este estilo egiptizantes, como las que ven aquí, acompañado de máscaras y de otros elementos muy propiamente romanos, ¿no?, o de las decoraciones romanas, pero también otros elementos, como por ejemplo aquí tenemos a Apis, como también en otros lugares, ¿no?, de domicilios de Pompeya. En este caso es de una casa que se excavó también durante la primera etapa y entonces se extrajo la pintura y se conserva por ello en el Museo Arqueológico Nacional. Muy conocido también es este famoso nicho isíaco de la finca de Julia Félix. Esto es una finca con un gran edificio donde se alquilaban apartamentos
y donde se encontró también, es decir, un espacio también privado, donde también aparece esta especie de santuario pequeñito, ¿no? Saben que dentro de las casas romanas había un lugar especialmente dedicado a los lares, a los manes, un espacio consagrado, ¿no? Para hacer además ritos también a diario. Y aquí encontraron este nicho isíaco, que está ahora mismo también se trasladó al Museo Arqueológico Nacional, donde tenemos también representado a Harpócrates, ven aquí también la serpiente. Y en esa imagen que ven hacia el fondo, en esa reconstrucción que se ha hecho, pues es que las pinturas se perdieron, que eso ha pasado desgraciadamente, ¿no? En algunos casos las pinturas no se cuidaron adecuadamente y entonces se han perdido, pero sí que se conserva un grabado de cómo eran y por eso se ha ubicado, ¿no? En ese espacio lo que sería la pintura, ¿no? Que se había conservado hasta el momento de la excavación, donde estaban también representados Anubis e Isis. En el templo de Isis, por supuesto, además de esa escultura de Isis o la otra que hemos visto de Dioniso Osiris, había otras esculturas de dioses. Había 2 hornacinas y probablemente una de ellas estaría ocupada por una escultura de Anubis también, probablemente, ¿no? Se han encontrado, además también de pinturas en las casas, se han encontrado otra serie de objetos y de estatuas, por ejemplo, dedicadas a aves, ¿no? Y no solamente en Pompeya, sino también en su entorno más inmediato, en Herculano, también tenemos buenos vestigios de la presencia del culto isíaco. Estas 2 pinturas son muy conocidas, ¿no? Se encontraron cerca del teatro de Herculano y están representando una ceremonia isíaca, ¿no? Donde aparecen también los sacerdotes con la cabeza rapada, el traje de lino. Parece que los fieles agrupados así como en 2 columnas, una ara donde se está realizando un sacrificio, aparecen palmeras, los ibis. No está muy claro qué tipo de ceremonia pueden estar representando. Sabemos que en estos templos dedicados a Isis había desde luego 2 ceremonias diarias. Siempre tenía que haber una a las 6 de la mañana y otra a las 2 de la tarde, ¿no? Era como el inicio del día, ¿no? Y el cierre, donde se realizaban pues plegarias, libaciones y luego además sabemos de esas fiestas como en la Via Unisidis que les he comentado antes o también las Isia, que eran unas fiestas que se celebraban como entre el 26 de octubre y 30 de noviembre aproximadamente, donde se hacía como una especie de reconstrucción de la desaparición de Osiris, la búsqueda de los restos de Osiris y la culminación de la fiesta era pues, que se había encontrado el cuerpo y reconstruido. Bueno, el templo se empieza a excavar en 1764 y se finaliza su excavación en 1766. Aquí tiene una imagen donde se muestra un poco esas labores de excavación, ¿no? Por eso una imagen muy, muy interesante porque está el templo ahí todavía medio oculto por los restos de la erupción volcánica. Y aquí pues, los personajes típicos de una excavación, los que están acarreando los cestos, las carretillas y demás, y los que están observando, son los eruditos del momento, entre ellos Lord Hamilton, que estaba pues, enseñando a sus colegas los restos que se habían encontrado en este lugar. Desde un primer momento, como les digo, tuvo un enorme éxito. También porque, claro, fue uno de los primeros edificios que se excavaron, que estaba en bastante buen estado. Hombre, está todo, a veces las impresiones de los viajeros cuando han visitado Pompeya, pues dejan traslucir el entusiasmo. No está todo como intacto, hombre, intacto es una ciudad arrasada por un volcán, ¿no? O sea, intacto no. Está en muy buen estado, evidentemente, y es un lugar maravilloso, un laboratorio perfecto, ¿no? Para investigar el mundo antiguo, pero claro, los techos se habían derrumbado, en los techos que ahora mismo están en el yacimiento se han realizado a posteriori, ¿no? Para proteger las casas y poder, de hecho, dejar las pinturas in situ, cosa que antes no se hacía, ¿no? Por eso se arrancaban también los mosaicos, las pinturas, también eso, con todo lo criticable que pueda ser desde una perspectiva actual, lo protegió en aquel momento, ¿no? Y de hecho algunas que no se retiraron, como pasó con el anfiteatro, pues se perdieron. Pues llegó el invierno y desaparecieron. Pero evidentemente la perspectiva actual es muy distinta y ahora hay que cubrir para dejar in situ las pinturas, los mosaicos para que podamos verlos en el espacio al que pertenecen.
Esta imagen pues también es peculiar porque nos muestra este templo visitado por los viajeros del momento, pero claro, son los viajeros del 18, fíjense, pues aquí pues, ahí se ve a los caballeros, las damas con la sombrilla, el perrito y aquí los trabajadores acarreando las sillas, ¿no? Para proporcionar comodidad a los viajeros. ¿Y por qué, claro, resultaba tan atractivo? Pues en primer lugar por esas decoraciones insólitas, ¿no? Tan diferentes a todo lo que se había visto hasta este momento. En cualquier caso, Pompeya fue, lo saben, muy impactante, claro, porque dio a conocer prácticamente la pintura romana. Hombre, se habían encontrado importantes vestigios como la Domus Aurea de Nerón, ¿no? Que ya se conocía desde hacía tiempo, pero claro, era un lugar donde verdaderamente se encontró toda una serie de vestigios que hasta ese momento se habían conservado muy difícilmente, con muchísima dificultad, ¿no? Por eso, fíjense, por ejemplo, tenemos esta imagen donde se ve que hubo un momento determinado en el que incluso el templo estuvo tapado, le pusieron una techumbre y demás para protegerlo, porque aunque las pinturas en principio se quitaron y se llevaron al museo, un proyecto de restaurarlas, volverlas a colocarlas en su lugar para hacer una especie de museo, ¿no? Al aire libre, protegiendo adecuadamente este edificio. Esto al final nunca se llevó a la práctica. Y además de por esas decoraciones, ¿no? Tan peculiares y que acercaban al mundo egipcio, que como comentábamos, pues todavía estaba bastante, era algo bastante desconocido, ¿no? Para el mundo occidental, estaba también otra serie de vestigios que comienzan a producirse. Se descubre una fosa frente a este lugar que se conoce como el Purgatorium, ¿no? Donde aparecen primero unos alimentos quemados, son frutos, higos, piñones, nueces, avellanas, dátiles. Después, ya en 1765 apareció un esqueleto en esa zona, esa sala posterior, que estaba detrás justo del templo, ¿no? Y entonces se identificó automáticamente con un sacerdote, porque claro, se van asignando papeles a todos los vestigios y casi se van poniendo muchas veces nombres y apellidos, ¿no? Podía ser un sacerdote o no, apareció un esqueleto allí. Y además, después, ya a comienzos del siglo XIX, en la zona del pórtico superior del teatro apareció otro esqueleto y este esqueleto además llevaba consigo un pequeño tesoro, ¿no? Llevaba 8 monedas de oro, 192 de plata, un cubo, 3 cucharas, 2 pateras de plata. Entonces, ¿qué pasó? Pues que automáticamente se imaginaron que estos eran sacerdotes, ¿no? Del templo de Isis, uno de ellos que había muerto allí propiamente cuando se derrumbó el templo y otro que estaba huyendo ahí con el tesoro del templo y que también pues, falleció con todo ese tesorillo. Pero claro, la guinda a todo esto la va a poner una novela, que va a ser la novela de Los últimos días de Pompeya de Bulwer Lytton, que es un folletín, si ustedes se la han leído, pero que tuvo un éxito extraordinario. Absolutamente extraordinario. Es probablemente el libro que más ha influido sobre la visión de Pompeya, pero con mucho, ¿eh? Es una novela, no es un ensayo histórico y a pesar de los sesudos estudios de los arqueólogos, historiadores y demás, muchos tópicos que se generaron siguen persistiendo en la actualidad, ¿no? Entonces, voy a ir muy rápido porque ya Isabel me está llamando la atención, bueno, dando un primer toque. Fíjense cómo él, en la descripción que hace, ¿no? Porque claro, no les voy a destripar, por si alguno todavía no se la ha leído, o ha visto alguna versión del cine, que seguro que sí, porque hay muchísimas, ¿no? Nos da muy bien la imagen que se tenía en este momento, ¿no? En el 18. Los protagonistas, la pareja protagonista, en una ciudad romana como Pompeya, no son romanos, son griegos. Ión y Glauco son griegos y son los buenos. Los malos, corruptos y demás son los romanos. Y el malísimo es el sacerdote egipcio. Es Arbaces, es el otro protagonista, el malo de la novela y que va a ser el malo de la película, ¿no? Y claro, ¿con quién se va a identificar? Con estos restos, ¿no? Estos esqueletos que aparecieron allí en el templo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Bulwer Lytton en el templo de Isis con sus escondites, detrás de cada estatua, donde se pronunciaban los santos oráculos. En uno de los departamentos del templo se halló el cadáver de un hombre alto que tenía a su lado una fuerte herramienta. 2 paredes habían sido taladradas, ahí se habían imaginado ahí intentando salir, ¿no? Abrirse paso. Otro cadáver se halló en el centro de la ciudad, que junto a sí tenía un montón de monedas y muchos ornamentos místicos del templo de Isis. Bueno, hemos visto que lleva un cubo, unas pateras. Y fíjense, cuando las excavaciones pudieron ir clareando, porque Bulwer Lytton estaba muy bien documentado,
Él había visitado el yacimiento, lo conocía muy bien y además para escribir su obra cogió el libro de Gell y lo estudió a fondo y de hecho muchas descripciones son muy fieles de las casas y demás porque además de haberlo conocido estaba utilizando un documento, ¿no? Que daba no solamente una descripción de estos lugares sino también imágenes, grabados y demás que lo ilustraban. Y dice: se topó con un cadáver materialmente partido en dos por el fuste de una columna derribada. Era su cráneo de conformación tan rara, era tan prominente en la parte intelectual, al mismo tiempo en la que indica el desarrollo de los peores instintos físicos, ¿no? Eso está muy relacionado con la frenología, claro, con esta corriente, ¿no? Que a través de la forma del cráneo se podían interpretar, ¿no? Incluso se podía prever si una persona podía ser un asesino en serie a través de la forma de su cráneo. No me detengo más, pero esto va a ser la tónica habitual, ¿no? Ya de imaginarse a los sacerdotes, uno de ellos estaba comiendo, dice aquí José de Lasa, en el momento de la erupción, y se conoce no cuidaba mal su cuerpo, a juzgar por el pescado, el pollo, los huevos, el vino. Ya, bueno, pues ya vamos añadiendo otros elementos, ¿no? Además de Val Worleyton, también tiene una gran influencia en la visión esa que tenemos de ese mundo exótico, pero también decadente y peligroso, asociado al ámbito egipcio y oriental en general, esta imagen. Mucha influencia. Es este grabado de Desprez, donde se representa el templo de Isis en una ceremonia, ¿no? Donde, si ven, está muy relacionado con las pinturas de Herculano, con la disposición, ¿no? de la gente que está participando en el culto, el sacerdote en una posición central, pero claro, fíjense ahí la luna entreviéndose ahí entre las nubes, la tormenta, los relámpagos, ¿no? Que acompañan a toda una escenografía que se va a hacer tremendamente popular, ¿no? Las imágenes y las reproducciones son constantes, por supuesto, hasta que llega la fotografía, ¿no? Y se recupera sistemáticamente. Y era tal el éxito que tuvo que también se hicieron muchas maquetas que reproducían el templo. Por ejemplo, esta es muy interesante, la encarga el rey Gustavo III de Suecia, que hace su gran tour, ese viaje que hacía en Italia para reconocer y conocer la cultura. Como viaje, como parte de su formación, pues a la vuelta encarga que le realicen algunas reproducciones de edificios antiguos. Entre ellos, el templo de Isis. Maravilloso, les voy a mostrar algunas imágenes, pero a él no le gustó, porque era muy fiel, pero muy grande. No le gustó demasiado, ¿no? Probablemente este es otra versión, esta se encargó para Johnson, se conserva en su museo en Londres, donde también es una parte de Pompeya, donde están el templo de Isis, aquí se ve el teatro, el cuartel de los gladiadores, un poquito lo que hemos visto antes en la maqueta, ¿no? Claro, quizá a Gustavo III le hubiese gustado también, aunque no menos fiel, pero algo más exquisito también, ¿no? Como este centro de mesa, creado por Albaccini y Giuseppe Aladier, que está hecho con mármol, alabastro, bronce. Este no es fiel a la realidad, es un poco versión del artista. En la base lo es, en lo más importante, ¿no? Aquí en su templo, levantado sobre el podio, rodeado del pórtico y demás, pero es una exquisitez, ¿no? Ya porque empieza a formar parte además del gusto, ¿no? Por lo antiguo. Estos otros ejemplos, ¿no? De centros de mesa, aquí en el arqueológico, por ejemplo, tenemos de Carlos IV, ¿no? También reproduciendo edificios antiguos, ¿no? ¿Recuerdan la imagen del Herculano, el grabado de Desprez? Y ahora tenemos, por ejemplo, ese servicio de porcelana, ¿no? Donde aquí tenemos una sacerdotisa en la misma disposición con las oferentes alrededor, una exquisitez en porcelana, que como digo, pues recuerda muy bien o está muy inspirado también por estas imágenes y por el gusto por lo egipcio. Estos son los relojes. Y aquí sí, bastante más relacionados además con los hallazgos, como digo, de Villa Adriana también, el Antino, los iris Antino y demás. Bueno, como ya he sobrepasado el tiempo, solamente dos pinceladas, para remarcar esta influencia que tiene un templo dedicado a un culto isíaco perfectamente integrado en los cultos romanos, donde se asimilaron otros cultos orientales, ya lo saben, como Cibeles, Atis, Mitra y demás,
pero para que vean hasta qué punto este hallazgo en concreto va a tener un impacto muy especial, ¿no? Por ejemplo, Mozart, ¿no? En la flauta mágica parece que se inspira. Él había visitado también Pompeya, es verdad que con 14 añitos, y unos cuantos años después es cuando hace este libreto, pero incluso también para las decoraciones se inspiraron, sin que él se inspiró en las decoraciones del templo de Isis. Influencia incluso en la corriente teosófica, está Isis sin velo de Petrovna Blavatsky, donde también incluso parece que se intentaban reconstruir algunas ceremonias basándose también en lo que se sabía del templo de Isis en Pompeya. Y por cerrar solamente un poquito el círculo, volviendo otra vez a la novela de Bulwer Lytton, publicada en 1834, la enorme influencia que ha tenido igualmente en el arte, en este cuadro conocidísimo de Los últimos días de Pompeya, que incluso se llama así, ¿no? De Brülow. Un cuadro de Ulpiano Checa que se conserva actualmente en el Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja, que les recomiendo vivamente que visiten porque es un museo maravilloso de un pintor fascinante, muy poco conocido, ¿no? Muy, muy famoso en su época, finales del 19, comienzos del 20, pero casi bastante olvidado en la actualidad, ¿no? Y en el cine, donde se recupera esa imagen. Claro, en el cine casi todas las versiones son versiones de Los últimos días de Pompeya de Bulwer Lytton, ¿no? Pero desde que empieza el cine, o sea, ya hay versiones en cine mudo, tuvo un éxito pavoroso, y les traigo esta porque nuestro Arbaces, el sacerdote egipcio malísimo, es Fernando Rey, ¿no? En esta versión horrorosa de Mario Bonari y Sergio Leone, que es de las más malas, malísimas que existen de la novela de Bulwer Lytton, bueno, pues además Glauco ya no es un griego, es un romano fornido que es Steve Reeves, ¿no? Y donde ven aquí las decoraciones y demás, donde, bueno, pues se hace una versión muy egipcia, no el egiptizante propiamente, ¿no? Del templo de Isis pompeyano. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mireia, por la conferencia interesantísima. Les ruego que sí, por favor, hay una o dos preguntas y muy, muy escuetas, porque vamos con cierto retraso ya sobre la hora del desayuno y de la comida. Si hay alguna pregunta, ¿sí? Vale. La Inguentio Osiris... Perdona. No tenía... Uy, perdona. Perdona. La conferencia muy interesante. Muchísimas gracias. Tenía entendido que la Isias era unas fiestas diferentes de la Inguentio Osiris. Espero haberlo dicho bien. Y también quería saber exactamente o dónde se puede encontrar información de esa relación de Isis con Io, que siempre me ha parecido muy fascinante. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias. No lo sé, porque la verdad es que no conozco muy bien. Como que no soy egiptóloga, pero las Isis están más bien relacionadas con las Koyak egipcias, parece. Al menos hasta lo que alcanzo a saber. Y luego, claro, ese vínculo porque Io llega a Egipto. Entonces se produce, y sobre todo en la mitología grecorromana, esa asimilación con Isis, y por eso es ese elemento que se recupera en este marco, que sí, efectivamente es un culto egipcio, es un culto oriental, pero adaptado, moldeado y bien integrado en una sociedad romana donde, por ejemplo, al final de la Via Unisidi se hacía también pues, toda una serie de votos por el emperador, por los magistrados, es decir, está muy integrado dentro de un culto propiamente romano, ¿no? Sí. Como ha hecho alusión a Joyac, pues yo creo que sí, que salvando las... Se dice Joyac, yo no Koyak, como he dicho yo, ¿no? Joyac, pues igual. Para empezar, ¿ves? Gracias. Yo creo que sí, aunque un poco ya, ¿no?, desviado. Claro. Pero adaptado, además, ¿no? como has dicho que las fiestas isiacas eran finales de octubre, comienzos de noviembre, inicios de noviembre, pues las fiestas de Joyac también. Y además en Tívoli, Villa Adriana, sabes que se hacía un ritual que se abrían las compuertas y
llegaba el agua, ¿no? Toda la escenografía, sí, adrianea. conmemorando la llegada de la inundación, que aunque no es lo mismo, pero está ligado los Siris Antinó con Osiris y con estas fiestas osiríacas. O sea, creo que ibas, que sí. Bien encaminada. Que sí. Hay una pregunta más. Sí, porque si no, no se graba. Sí, es por la grabación. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Y era una pregunta porque la pregunta es si el templo de Pompeya ha servido como modelo a otros templos. Lo digo por lo siguiente. De todos los templos que conocemos a Isis, que están en la península ibérica, hay muchos que son distintos, pero el que está en Cartagena es idéntico. Es como si se hubiera cogido el mismo plano de Pompeya y se hubiera construido. Es verdad que los otros elementos del santuario, como pueden ser todos los que ha citado usted, están ubicados en forma distinta, están todos. Pero, sin embargo, lo que es el templo, desde los escalones, las dimensiones, el número de columnas, es como si fuera construido con los mismos planos. ¿Sabe usted si ha servido de modelo a otros templos de Isis coetáneos? Es difícil saber si es este el modelo, porque para empezar es que Pompeya tenemos una idea de que, claro, es como una ciudad muy importante, porque para nosotros es muy importante como yacimiento, pero en realidad no era una ciudad tan importante, era una ciudad de provincias. Entonces, no creo que sea el modelo Pompeya para otros templos, sino que ese es el modelo de templo isíaco en el mundo romano, en todo caso, o el que más éxito tuvo en el mundo romano, pero no creo que parta de Pompeya, porque no es tampoco porque Pompeya tuviese un calado especialmente importante, ¿no? Hay cultos isíacos en la propia Roma, ¿no? Roma capital, claro, donde también, exacto, ¿no? Entonces, no creo que sea el modelo, que Pompeya sea el modelo, sino que el modelo en todo caso es esa estructura, ¿no? De templo que se aplica en Pompeya, se aplica en Cartagena o en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que es esa especie que es una deformación, ¿no? Que tendemos a dar esa importancia enorme a Pompeya por la trascendencia efectivamente que tiene desde el punto de vista arqueológico e histórico, ¿no? Pero que lo tiene porque se destruyó, desgraciadamente, ¿no? Como decía Goethe, la catástrofe que más alegrías ha traído a la humanidad, una de las que más alegría nos ha traído, ¿no? Porque se conserva una ciudad en un estado maravilloso, ¿no? Inmejorable en relación con otros yacimientos, pero no es especialmente importante.